Bienvenido y bienvenida a tu programa Conectados con Dios a través de las ondas radiales de Jesús FM 103.5 y a través de nuestras emisoras y a través de nuestras redes sociales en el nombre de Cristo Jesús. Pero llegó el tiempo que estudiemos la Biblia. Llegó el tiempo, estamos hablando de un tema muy especial, estamos hablando acerca de un tema extraordinario, testificando de Cristo. Amén, así como lo oyes, testificando de Cristo. ¿Por qué tengo que hablar del Señor? ¿Por qué me es necesario compartir las buenas nuevas? ¿Qué dice la Biblia acerca de que usted y yo hablemos de Cristo Jesús y que podamos ministrar la vida de otras personas? Bueno, desde el día lunes el Señor nos ha estado ministrando, ha estado hablando. Porque Él ha sido bueno, porque Él ha hecho milagros en tu vida, porque estamos tan agradecidos, por supuesto, con sus misericordias, en fin, tantas cosas bellas y hermosas que hemos estado viendo en el Señor, que yo creo que vale la pena decirle al Señor: Señor, muchas gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Y vamos a hablar de testificando de Cristo, y quiero que vaya conmigo, por favor, a la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, verso 1. Carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, verso 1. ¿Cómo puedo testificar de Cristo sin palabras? Mire, esto está interesantísimo. Es que no tienes que abrir tu boca para que glorifiques al Señor. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Romanos 12, 1, que dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo? En sacrificio vivo. Diga conmigo, sacrificio vivo. Segundo, sacrificio santo. Dígalo conmigo, santo. Y tercero, un sacrificio agradable a Dios. Diga conmigo, que agrada a Dios. Que es vuestro culto racional. En otras palabras, el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que está en la comunidad de Roma, donde hay muchas culturas, hay muchas tradiciones, hay mucha idolatría, por supuesto. Hay un sincretismo religioso. ¿Sabe qué es eso? Diferentes doctrinas de diferentes religiones, de Oriente, de Medio Oriente, de Occidente. En fin, era un bombardeo. Unos dicen que esto es bueno, otros dicen que esto es malo. Uno dice que es el camino, otro dice que es la verdad, otro dice que este es el camino que lleva al cielo, otro dice que no, que ese es el verdadero camino. En fin, había un sincretismo religioso increíble. Pero me encanta cómo Pablo, sencillamente con la llenura del Espíritu Santo, ministra a la iglesia y le enseña la verdad. Y le dice: lo primero, amados hermanos míos, ya que Dios ha sido tan bueno con ustedes, Dios ha tenido misericordia de la iglesia, lo que tenemos que hacer es que dediquemos nuestras vidas a servirle y a todo lo que a Él le agrada. En otras palabras, que presentes tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es mi verdadera adoración. Es así como se debe de adorar. Te estoy hablando acerca de testificar de Cristo. Yo voy a hablar de Cristo a través de mi vida, a través de mi testimonio, a través de las cosas que hago y las cosas que dejo de hacer para la gloria y la honra de Dios. Hay cosas buenas que parecen malas, no las hagas, por favor. Y hay cosas malas que parecen buenas, tampoco las practique. Hagamos todo para que el nombre de Cristo Jesús sea exaltado y sea bendito. Si lo que vas a hacer exalta y glorifica el nombre de Dios, hágalo. Pero si usted cree que va a ser de piedra de tropiezo y que no va a ser que alguien va a murmurar, alguien va a sentirse incomodado, y eso, no lo hagas. ¿Por qué? Por la fe de los débiles. Hay gente de una fe bien débil. Hay gente que se ofende por todo dentro de la iglesia. Hay gente que no resiste, hermano, las pruebas, las tentaciones, las aflicciones, los quebrantamientos, los tropiezos espirituales. Y es por eso que tenemos que tener una gran paciencia para sostener a los débiles de la fe. Amarlos incondicionalmente tal y como son, porque Dios nos ama a nosotros. El Señor nos aceptó como somos, así que nosotros tenemos que aceptar a esas personas, aunque no tengan el nivel de fe que usted y yo la tenemos. Amén, ¿está entendiendo? Así que dice que presente mi cuerpo siempre en un sacrificio vivo. La palabra sacrificio decía, mire esto, qué lindo.
el sacrificio es una palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento. ¿Qué animales podían ser sacrificados? Solo los animales, miren, estaban los corderos, macho cabrío, estaban los terneros, hermano, estaban las palomitas, solo esos eran los que se utilizaban para hacer un sacrificio a Jehová y el derramamiento de sangre. La cosa es que los becerros, los ovejos, el macho cabrío, los corderos, las palomitas tenían que ser perfectas. No tenían que tener ningún daño físico, no tenían que tener ninguna discapacidad física, no podían ser así pintaditos, manchaditos, así cosas. No, tenían que ser completamente perfectos, limpios, sanos, restaurados, que fueran una ofrenda agradable a Dios. Así que el primer punto que Dios hoy me está pidiendo es que sea un sacrificio vivo. Pastor, ¿qué significa eso? Significa que no tenga nada que me tachen. Significa que mi testimonio sea correcto ante la sociedad. Significa que mi vida sea de ejemplo para muchas personas. Que mi matrimonio le ayude a otros matrimonios a crecer. Que yo como papá le ayude a otros hombres a ser mejores papás. Que yo como esposo le ayude a otros hombres a poder amar a sus esposas y tratarlas como vaso frágil. No sé si me estoy dando a entender. Mi testimonio va a hablar de las grandezas del Dios al cual yo sirvo. ¿Sabes? Había una costumbre en el Antiguo Testamento que así como era de grande y lujoso el templo de tu Dios, así era el tamaño de tu Dios. Es por eso que Dios pone en el corazón de David y en el corazón de Salomón levantar un templo como nunca nadie lo ha visto, forrado de oro, con las mejores maderas, las mejores piedras, hermano, con un lujo incalculable. Yo una vez, hace un par de años, calculé en base a todo lo que se utilizó, el rey Salomón, todo lo que utilizó oro, todo lo que utilizó plata, bronce y todo lo que utilizó para construir este templo, aproximadamente al día de hoy, era un valor de aproximadamente 5,000 millones de dólares. Lo saqué. Tantos kilogramos de oro, tantos kilogramos de plata, toneladas de esto, bronce y todo eso, mano de obra y todo eso. Llegué a calcularlo que el templo de Salomón, con el lujo que tenía, valía aproximadamente 5,000 millones de dólares. Asústese, por favor. Es que ellos representaban a Dios y decían, este es el templo del Dios más grande, este es el templo del Dios más poderoso. Esa era una costumbre del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, me tengo que presentar como un sacrificio vivo para Dios. Que lo que yo haga exalte y glorifique a Dios. Mi manera de vestir, mi manera de hablar, la manera en que trato a mis hermanos y mis semejantes, la manera en que yo me conduzco y todo lo que yo haga va a tener una repercusión espiritual en la vida de las otras personas. Quiero que lo entiendas de esa manera. Usted y yo somos templos vivos. Por lo tanto, lo primero que Dios exige para tu vida y para mi vida es que sin palabras testifiquemos de Cristo a través de nuestras vidas. Que presente mi cuerpo, número uno, en sacrificio vivo, perfecto, sin mancha, sin nada que tacharle. Si tú eres ministro del altar, si tú eres una persona que sirves a Dios, tú eres una persona conocida, con un perfil público y que la gente te sigue a través de las redes sociales, tienes que cuidarte mucho más que los cristianos normales. ¿Sabes por qué? Porque representamos al reino de Dios aquí en la tierra. Qué lindo que en la calle te vean y te digan, adiós pastor, Dios le bendiga. Tienes que conducirte con integridad. Tienes que conducirte de una manera que tus obras glorifiquen a Dios, que la manera en que le hablas a las personas, no cuando las cámaras te vean, no cuando estás transmitiendo en vivo, no cuando estás... No, ese es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que Dios espera de usted y de mi vida. Es que dentro de la iglesia todos somos tan lindos que mire, yo les digo a los hermanos, si hasta una aureola se nos está formando arriba, todo es celestial dentro de la iglesia. Nadie peca, nadie dice nada, nadie mira mal. Todos, qué lindo, nos tratamos dentro de la iglesia. Eso es hermosísimo. Pero de la misma manera que andas en santidad dentro de la iglesia, sea la misma manera que andes en santidad en tu trabajo, en el campo de fútbol, en el restaurante, con tus amigos, en la cuadra, donde estés, mantén la misma santidad. Por eso Pablo le dice a la iglesia, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Es lo primero. Que no tengas nada de qué avergonzarte. Que no haya un pecado ahí, pecadillos ocultos. Que no tengas una doble moral o una doble vida. Eres uno en la iglesia, pero eres otro en el trabajo. Wow, tenga cuidado.
Hay hermanos bipolares espiritualmente hablando, no psicológicamente hablando, sino que espiritualmente hablando. Santidad en la iglesia, pero mundanos y más que mundanos afuera de la iglesia, en los diferentes ambientes donde tú te desenvuelves. Tengamos mucho cuidado acerca de cómo estamos viviendo y cómo estoy representando a Cristo, pero sobre todo, ¿qué testimonio estoy dando? Estamos hablando de testificando de Jesús, dar a conocer a Cristo a la gente que está a nuestro alrededor. Es una gran tarea que requiere un gran esfuerzo y una entrega total. Así que tengo que presentar mi cuerpo, número 1, en sacrificio vivo. Un sacrificio es perfecto. Un sacrificio es sin mancha. Un sacrificio es sin arrugas, sin nada malo, para poder agradar a Dios. Segundo, el sacrificio tiene que ser santo. ¿Sabe qué significa santo? Pureza de corazón, limpieza de corazón. Algo que agrada al Señor. Significa que estás libre de pecado, que has sido justificado no por tus obras, has sido justificado mediante la fe en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, ¿está entendiendo? De eso se trata. Y por último, el Señor me está diciendo que yo testifique de Cristo para que mi sacrificio sea agradable a Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que lo que voy a hacer no es para satisfacerme a mí mismo, es para agradar a Dios. Amén. No es fácil, porque es aquí donde tú vas a renunciar a tus propios deseos. Es aquí donde tú vas a renunciar a lo que más quieres, por amor a Cristo y por amor al prójimo. ¿Está entendiendo? Que no importa la hora. Ayer uno de los muchachos, fue el viernes en la noche, este viernes pasado. Siempre tengo la costumbre de almorzar antes de mi programa, porque de 12 a 1 pues me da bastante hambre si no he almorzado. Entonces almuerzo antes de las 12. Y cuando ya voy a comer, recibo una llamada de una hermana en necesidad. Y tuve que hacer un lado y atenderla, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay prioridades. Si no hubiera sido cristiano, no le contesto, almuerzo tranquilo, me relajo, le devuelvo la llamada después. Pero no, era una emergencia. Un pastor está dispuesto a hacer ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no satisfaciéndose a sí mismo, sino que agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. ¿Cuántas cosas tienes que hacer? Muchas veces no por amor a ti mismo, sino por amor al prójimo. No importa lo que te tardes, no importa el combustible que gastes, no importa el tiempo que inviertas, no importa si es la hora y te estás desvelando. No, lo hacemos por amor a Dios, porque queremos agradar a Dios. ¿Está entendiendo el llamado de Dios para tu vida? Es algo maravilloso, porque testificar de Cristo no es hablar y predicar públicamente, es demostrarlo en toda tu manera de vivir. Por eso Pablo vuelve y lo dice, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestra verdadera forma de adorar. ¡Aleluya! Qué hermoso es escudriñar la Escritura. ¿Cuál es la mejor forma de adorar, pastor? Es que cantes todos los días. Y que hagas tu primer disco y que puedas venderlo, hermano. Así la gente va a conocerte como un adorador. No, estamos equivocados. Romanos 12:1 dice que mi verdadera adoración y la verdadera manera en que se debe de adorar a Dios es que presente mi vida como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mi testimonio, mi manera de vivir, esa será mi mejor adoración. Y con ello, usted y yo estamos testificando de Cristo como el Señor de nuestras vidas y como la luz de nuestro existir. Que todo lo que hagas sea para agradar a Dios. Que todo lo que tenga sea para honrar a Dios. Que todo lo que usted siga, hermanos, sea para agradar al Señor en nuestra manera de vivir. Por eso Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Entiende usted lo que significa una entrega total a Jesús? Es este el nivel de adoración. Es la manera en que podemos servir a Dios, honrar a Dios y glorificar a Dios en toda nuestra manera de vivir en el nombre de Jesucristo. Y quiero que vayamos rápidamente a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, por favor. Acompáñeme a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 9, y quiero ir cerrando la enseñanza con esto.
Y aquí vengo yo a afirmar lo que estábamos hablando en Romanos 12:1. ¿Cuál es mi posición en Cristo? Si ahora estoy en Cristo, ¿quién soy yo ahora para el Señor? Y me dice 1 de Pedro 2:9, mas ustedes son un linaje escogido, son un real sacerdocio, son una nación santa, son un pueblo adquirido por Dios. Aplauda, por favor. Aleluya. Qué rico que te digan que eres hijo de Dios. Qué rico es que me digan que soy un linaje escogido. Qué rico que me digan que soy del real sacerdocio. Qué lindo es cuando me dicen que soy nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Pero es que esos títulos no son para que los andes exhibiendo. Y no solo para que los pongas en una pared de tu cuarto o en tu sala como un trofeo. No, dice que somos todo eso. Lo que dice el Señor que somos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí el gozo y la alegría ya como que terminó, ¿verdad? Qué rico se siente. Eres linaje escogido. ¡Wow! Dice uno. Eres real sacerdocio. ¡Aleluya! Dice usted. Somos nación santa. Soy un pueblo adquirido por Dios. Y usted dice, salta de orgullo y ya levanta su rostro así, dice, soy eso y mucho más en el nombre de Jesús. Pero ¿para qué? Te dice el Señor. Para que anuncies que Dios mismo te sacó de la oscuridad del pecado y te hizo entrar a su luz admirable y maravillosa. Por eso tienes que anunciar cuán grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Tienes que testificar el Dios al cual usted y yo estamos sirviendo en el nombre de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué poderoso está esto! Mire el verso 10 que dice: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Dios ahora nos tiene compasión, nos tiene mucho amor y nos ama en gran manera. No éramos nada ni teníamos nada antes de Cristo. Ahora en Cristo somos ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que hables, para que no te quedes callado, para que anuncies sus virtudes, para que hables de sus grandezas y maravillas, para que prediques a tiempo y fuera de tiempo, y para que todos tus amigos reconozcan que Jesús es Dios y que no hay otro como Él. Que así como usted está convencido de que Dios le ama, que Dios le ha sostenido y que Dios le ha guardado hasta el día de hoy, es así como usted tiene que hablarle a muchas personas en quién has creído. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es esa esperanza de vida eterna que nos sostiene día tras día en el nombre de Jesús? Pastor, ¿y por qué tengo que anunciar las virtudes? El que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque le vas a dar esperanza a las personas, a esas personas que están en los vicios, a esas personas que están en el homosexualismo o el lesbianismo, a esas personas que están viviendo en adulterio, en fornicación o haciendo cosas que no le agradan al Señor. Hay una palabra de esperanza, hay una palabra vida, hay una palabra que transformará tu corazón cuando vengas a Cristo como el Señor de tu vida. Por eso yo voy a anunciar que Él me sacó del pecado de la ignorancia. Amén. La oscuridad del pecado donde yo moraba. Yo vivía en esto, en aquello, en idolatrías, adulterios, fornicaciones. Dígale a la gente quién era usted, pero dígale también que ahora quién es en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ay, es que fíjate que yo no quiero ir a la iglesia porque estoy tomando mucho. No importa, yo era un borracho. El Señor transformó mi vida. Ahora me embriago no con vino, me embriago con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Eso es anunciar las virtudes de aquel que me sacó del pecado de mi ignorancia del pasado y ahora estoy en su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Así que no te quedes callado. Anuncia lo que tu Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Anuncia las grandes maravillas del Señor en nuestros corazones y qué es capaz Dios de hacer por amor a cada uno de nosotros. Si tu vida ha sido transformada, si tu vida ha sido renovada, si tú eres una nueva creación en el nombre de Jesús y si tu vida tiene un propósito, mire, yo le animo en el nombre de Jesucristo. Anúncialo, por favor, en el amor de Dios. Declara quién transformó tu vida, declara quién te sanó, declara quién te proveyó, declara quién está haciendo su obra maravillosa en ti. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con necesidad buscando una respuesta y usted y yo vamos a hacer ese canal para llevar una palabra que traerá esperanza a los que están perdidos y que viven separados de Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Quiero orar por tu vida.
Quiero orar para que usted y yo nos convirtamos en ese testigo fiel. Quiero orar para que usted y yo seamos esas personas que alaban y glorifican al Señor.